generalmente los planes que llegan del gobierno o lo que uno se enfoca es a la lectura y a la comprensión lectora, y siendo como profesor honesto deja bien de lado la producción de textos y el que los chiquillos escriban. Entonces cuando llegaron estos textos, estos cuadernos de escritura, planificamos como primer ciclo dejar un día específico para trabajar en ello y trabajar en forma ordenada. En un primer momento los chiquillos se mostraron como reacios porque los temas les parecían extraños. Les costó mucho expresar sus ideas en forma escrita. Entonces, para poder trabajar con los cuadernos de escritura, tuvimos que crear un ambiente de aprendizaje en un principio donde se conversaba y donde el profesor tenía que dar ejemplos bien locos que ellos les permitieran crear, les permitieran no tener miedo a escribir y a equivocarse. Uno como profesor comete el error de hacer la producción de textos bien fome. Escriban un cuento, creen una fábula, que son cosas que a los chiquillos no, así como de la nada, no se les da. Pero acá la producción del texto era a través de preguntas que le permitían contar cosas de su vida. Con el paso de los días, cuando hacíamos la otra tipo de clase donde se entregaba contenido, se hacía lectura, ellos pedían el libro. Profe, terminé, ¿puedo sacar mi cuaderno de escritura? No hacíamos corrección de escritura, no hacíamos corrección de redacción, sino que los dejábamos escribir libremente. Y eso permitió un gusto por escribir. La idea de poder implementarlo siempre se basó en la idea de la sorpresa, en que los chiquillos pudieran ir descubriendo esto, que al principio llegó en unas cajas a la sala, que les dejé las cajas, les dije que podían sacar algo de ahí, que ellos me contaran un poco de qué se trataba y ahí poder ir aunando la forma en que lo íbamos a usar. Entonces, con esa forma en que lo íbamos a usar, fuimos determinando una manera conjunta. ¿Cómo lo hacemos, chiquillos? ¿Tenemos que ir todos al mismo tiempo? ¿Podemos saltarnos páginas? ¿Podría cada uno de nosotros decidir? Y llegamos a la conclusión de que sí, de que era la mejor forma. Y eso tiene una profunda relación con el currículum. O sea, estaba absolutamente alineado con los objetivos de escritura creativa y lo rebasaba por mucho en el área de oralidad. Y eso permitía que de alguna u otra forma los nexos curriculares que se crearan fueran más amplios. No estaba tan solo la idea de escribir y sentarnos a escribir en absoluto silencio, sino que la idea de también poder compartir ideas con otros, y eso rebasa los objetivos que tenía el mismo diario. La planificación la hice de acuerdo ligado al área de lenguaje y comunicación, basándome en el OA3, que corresponde a la escritura, ya escribir, que los niños sepan leer, o sea, escribir espontáneamente, y en eso me basé. Y lo hice transversal en el horario de orientación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque venía harto tema de orientación en cuanto a valores, en donde los niños podían participar, hablar, interactuar entre ellos. Esa fue mi planificación. Y hice que fuera trabajo colaborativo. Eso sí fue como impositivo, yo lo impuse, pero fue en primera instancia, porque los niños, al darse cuenta, al ir trabajando su cuadernillo, se dieron cuenta que venían preguntas un poquito más privadas. Por ejemplo, mis niños más avanzados tenían la capacidad de decirme: tía, estas preguntas son demasiado personales. Entonces ya no querían trabajar en forma grupal y lo hacían, ya se iban. Pero ¿qué fue lo atractivo de esto? De que los niños fueron capaces de elegir con quién se querían sentar y con quién iban a compartir sus experiencias. En la primera clase, yo, por ejemplo, elegí modelar la actividad, pero eso me implicó que, como mis niños tenían poca capacidad de ellos de argumentar a través de lo escrito, me copiaban mis respuestas. Eso fue como lo negativo. Entonces, ¿qué hice ahí? Ya no hice el modelaje, solamente me fui guiando a través de la interacción con él, en que nos dio más para entablar otro tipo de cosas que no nos permite el currículum. Pero lo hacíamos, como te digo, asignábamos roles. Entonces siempre el más avanzado, si terminaba primero, se encargaba de que el resto de sus compañeros, y él le iba diciendo: oh, yo lo hice de tal manera. Entonces la idea era que los niños que eran más descendidos en la escritura pudieran copiar. Yo le decía: las ideas buenas se copian. Ellos abordaran la escritura como un proceso creativo y con bastante libertad de acción. Por ejemplo,
Muchos me preguntaban que si había que resolver el cuadernillo de escritura en forma correlativa, página a página. Dije que dependía muchas veces del estado de ánimo de ellos, que ellos fueran libremente pudiendo saltar páginas, ¿cierto? De acuerdo al tema de interés, que ellos fueran resolviendo la actividad. Ellos fueron en forma bastante espontánea, escribían sus textos narrativos y ellos fueron después preguntando, ¿está bien la estructura con la cual estoy escribiendo? Profe, este es un tipo de narrador testigo, está bien coherente. Ellos fueron solo a partir de su escritura sacando los conceptos.